en este momento esto es lo único. Esto es lo único, esta es mi experiencia, así. Esto que estás viendo es, eso eres. Sí. Eso, la primera vez que yo lo experimenté fue en ácido, fue mi primer viaje de ácido. Es como una cosa que uno experimenta en ácido, así. Sí, yo estaba en un cuarto y dije, esto es todo, o sea, este es todo mi mundo, mi universo, este soy yo nada más, no de manera ególatra, no es como que sea yo nada más, sino esto es todo mi campo que tengo y esto es solo lo que existe en este momento, ¿no? Pero estaba así. Yo no estaba ácido, Esto que estás escuchando es una emisión más de El Encuentro, este podcast conversacional en el que compartimos opiniones, ideas, percepciones al respecto de la vida con otros seres humanos interesantes que me voy encontrando a lo largo de esta experiencia. En esta cinta, en esta emisión del día de hoy, tenemos la segunda parte de la entrevista, de la charla que sostuve con mi muy querida amiga Paola Kutulenk. Una charla que hasta este punto ya nos ha llevado a recorrer diferentes lugares como lo son los sueños, la interacción con el inconsciente, la relación que tenemos entre el mundo que visitamos cuando estamos dormidos y el mundo en el que transitamos a la hora de estar despiertos. Y que bueno, ahora en esta segunda parte nos queda todavía un muy buen tramo de mucha información muy interesante, muy valiosa, en compañía de esta persona tan maravillosa que nos hizo el favor de acompañarnos en esta emisión de El Encuentro. Te invito a que te suscribas a este canal, te invito a que sigas este podcast en tu plataforma de podcast preferida, ya sea que lo estés escuchando en Spotify o en Apple Music o en Amazon Music o a través de YouTube o YouTube Music. Te invito a que te suscribas, a que te vuelvas parte de este viaje, de esta experiencia que compartimos tú y yo a través del tiempo y del espacio. Recuerda también compartir esta emisión del podcast con tus personas queridas. Recuerda también enviarlo a tus grupos de WhatsApp, pegarlo en tus redes sociales, compartirlo a través de Facebook, a través de Twitter, a través de tus historias de Instagram. De esa manera me estarás ayudando a mí y nos estarás ayudando a todos los que formamos esta bella comunidad a seguir creciendo, a seguir llegando a más oídos, a expandir cada vez más nuestro universo. Y ahora sí, mi querido humano, mi querida humana, mi querido humane, sin más preámbulo te dejo ya con la segunda parte del encuentro que sostuve con mi queridísima amiga Paola Kutulenk. Corre la cinta. Narcisista que puede hacer un autorretrato o un retrato. Ay, aquí está la sombra, aquí está la luz, tiene este color y tiene estos matices y tal, ¿no? A veces es... En mi mente es como si yo estuviera perturbando a la otra persona y no me gusta perturbar a las otras personas con algo mío, ¿no? No es como sincero. O solo retratarte, ¿no? O sea, retratarte y decir, este soy yo. Pero solo por el rostro, no por todos los elementos que puedan existir alrededor o por lo bonito que salgas, sino de verdad es mi rostro. Creo que es un ejercicio bien curioso y a lo mejor importante, ¿no? O sea, importante en el sentido del autorreconocimiento y en muchos aspectos pues puede ayudar bastante, ¿no? No lo sé, por esta parte que te digo, la gente te percibe de una forma, pero tú cómo te percibes, a lo mejor traes ahí una dismorfia corporal bien rara y no lo sé, te dibujas muy distinto a lo que realmente eres, ¿no? Esa es una pregunta que yo me he planteado mucho a raíz de esa experiencia del año pasado, de preguntarme con quién está interactuando la otra persona, o sea, ¿a quién están viendo? Porque pues, tú en tu primera persona no te ves, sí, a menos que tengas un espejo enfrente. Entonces, como que me ha surgido mucho esa pregunta, como ellos que están viendo, ¿qué cosa estás mostrando? Sí, eso es difícil, o sea, nunca vamos a poder experimentar eso más que en el sueño, pero así realmente nunca vas a poder experimentar eso de verte a ti mismo y lo que dice de ti el espejo, ¿no? O sea, tú cómo te percibes en un espejo, no lo sé,
es interesante, más que nada, se me hace muy interesante. Yo me acuerdo que cuando yo hice ese ejercicio que te comento, no se parecía a mí, y la gente me dijo, o sea, según yo lo hice bien, aceptable, pero la gente me dijo, no se parece a ti. No sé en qué, pero no se parecía a mí. Y pues después de mucho tiempo de verlo, sí dije, no se parece a mí, pero seguía siendo en parte como una percepción que las otras personas me estaban dando, ¿no? O sea, según yo, en el momento en el que lo hice, estaba bien. O sea, a lo mejor no era muy realista ni muy detallado, pero estaba bien. O sea, estaba bien colocado a la altura de los ojos, el tipo de ceja, el tipo de boca, el cabello. Pero cuando la gente lo veía era como, no se parece mucho a ti, no te veo ahí. Entonces es todavía más extraño decir, ¿por qué no se parece a mí? O sea, yo me estoy viendo ahí, ¿por qué no sé? ¿Cómo me ves tú entonces, no? ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué estás viendo tú? Sí. Y eso, bueno, no lo sé. Por ejemplo, una reflexión que saqué a raíz de ese evento que te digo, de Habitarte, que antes de ese evento yo había leído un libro, el libro de los 4 acuerdos, que empieza con la historia de Espejo Humeante. Okay. Que es, resumido, es un chamán que se da cuenta de que todo el mundo es un espejo, y entonces decide llamarse, o sea, lo explica así, dice, todo el mundo es un espejo humeante, es un espejo que no te reconoces porque está con humo, está distorsionado. Ajá. Entonces, para él recordar siempre que lo que estás viendo es un reflejo tuyo, en este sentido de que toda la vida es lo que tú proyectas, él decidió llamarse a sí mismo espejo humeante. Wow. Y yo tenía eso en mente a la hora de hacer el evento de Habitarte. Y en cuanto estaba grabando, porque grabé, pero fue como lo que más hice, grabar a las personas que estaban exponiendo y así. De repente venía a mi mente ese pensamiento, ¿no? Y entonces veía qué de mí encontraba en todo lo que estaba pasando, y qué de mí encontraba en las presentaciones que había, en la gente que estaba, y por qué, ¿por qué el evento que estás haciendo es este y no otro? Ok, sí. Y eso es un ejercicio que hago constantemente, como de preguntarme, como lo de por qué en tu casa no hay un espejo. Sí. Digo, como así te subes al metro, y por qué de todos los vagones de metro estoy en este vagón de metro. Sí. O sea, ¿qué me está diciendo este espacio acerca de mí? Sí, exacto. Sí, es cierto, es muy cierto. Hace poquito justo, no me acuerdo si fue con el metro o si fue con otra cosa, yo suelo subirme hasta atrás. O sea, en todo, en cualquier autobús o cualquier transporte público, siempre intento subirme hasta atrás. Ya me acordé con qué me pasó exactamente. Con un lugar de comida. Fuimos a un lugar de comida y yo siempre busco un lugar escondidito, así como que tenga al menos 2 paredes como juntas y que no sea muy perceptible para las demás personas. Pues sí, busco esconderme al final, ¿no? O sea, metafóricamente, si lo quieres ver. Pero sí, siempre estoy buscando como arrinconarme, o sea, como tener el menos contacto visual posible con la gente, en un lugar en el que a lo mejor no me siento tan segura, ¿no? Entonces creo que justo lo que dices, o sea, incluso el vagón que tú elijas dice mucho de cómo estás conviviendo, porque el metro es una situación muy social, ¿no? Tienes que, a pesar de que no hables con nadie, vas viendo, vas al lado de gente, o sea, generalmente si te fijas, las personas siempre, si hay muchos asientos, tú estás, no sé, en el segundo y están todos los demás así con espacio. Siempre la otra persona va a buscar sentarse lo más lejos de ti posible, al menos casi siempre es así. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué buscamos el menor contacto posible con un desconocido, no? No sé si sea inseguridad, no inseguridad personal, sino que te sientes inseguro en donde vives, ¿no? O no quieres molestar a la otra persona, no quieres hacerla sentir insegura. No se puede dar muchas cosas y puede sacar muchas conclusiones de ahí, ¿no? Y no, sí, a lo mejor es algo tan cotidiano como el escoger un vagón, escoger el que está más atrás, el que está menos lleno, o el que está medio lleno,
O por ejemplo yo que soy mujer y está el vagón exclusivo para mujeres, hay veces que no me voy solo en el de mujeres, sino que digo, no, pues me voy a ir en este, ¿no? ¿Por qué lo elegimos, no? Está curioso hacer también esas preguntas, dice mucho. Y si te pones a pensarlo, en tu experiencia no va a existir ningún otro vagón más que ese. Sí. No vas a tener recuerdos de cómo era el vagón de al lado. Ajá, claro. Uh-huh. Solo ese vagón. Entonces ese es el único vagón de ese momento en tu vida. Uh-huh. Entonces, o sea, si lo ves desde ese punto de vista, dice mucho más de o sea, dice todo de ti. Eso lo pensé una vez en un autobús. Y me acuerdo que iba sentado y de repente me vino esta idea, este pensamiento que decía: toda tu vida está en este autobús. Sí, o sea, todo este autobús eres tú. Y me puse a pensar, o sea, aquí y ahora este es el único autobús que existe en mi vida. O sea, por ejemplo, en este momento esto es lo único. Esto es lo único, esta es mi experiencia. Así, esto que estás viendo eso eres. Sí. Eso, la primera vez que yo lo experimenté fue en ácido, fue mi primer viaje de ácido. Es como una cosa que uno experimenta en ácido, así. Sí, yo estaba en un cuarto y dije, esto es todo. O sea, este es todo mi mundo, mi universo, este soy yo nada más, ¿no? No de manera ególatra, no es como que sea yo nada más, sino esto es todo mi campo que tengo y esto es solo lo que existe en este momento, ¿no? Pero estaba así. Yo no estaba ácido, pero sí, pero recuerdo veces que sí, o sea, una vez que sí estuve ácido, es una noción similar el sentir eso, como de, claro, es que esto es todo lo que hay, esto es todo lo que existe. Sí. Sí está extraño pensar de esa manera a veces. Yo creo que por eso también constantemente no lo hacemos, porque es raro, es desconcertante. Y cuando uno tiene que ir a trabajar, ir a hacer ciertas cosas, ocupaciones, dices, ¿para qué, no? O sea, ¿para qué me muevo esta fibra? Mejor solo voy a trabajar y ya. Creo que por eso constantemente no lo hacemos. Estamos bien metidos como... Y como es un choque contra ti mismo, es estar chocando como contra ti, el estar enfrentándote a ti y esto, yo creo que muchas veces lo evitamos, ¿no? Porque es incómodo a veces. Generalmente es incómodo el autopercibirte y el analizarte. A veces es duro, a veces es feo. Analizas cosas de ti que a lo mejor tú pensabas que no eras, o que no tenías, o que ya las habías dejado atrás, pero saber que siguen ahí y seguir con esa incomodidad, pues a veces en un día de trabajo a lo mejor te va a hacer no poner atención, ¿no? Entonces es mejor dejarlo atrás. No digo que sea bueno, pero pues creo que es por esa razón por la que no lo hacemos mucho. Lo evitamos. ¿Qué cosa en particular? El estar constantemente pensando como, ¿por qué hice esto y no lo otro? O sea, ¿este soy yo? ¿Estoy soñando? Todas estas preguntas creo que es muy confrontativo al final de cuentas, y es estar incómodo, porque, o sea, puede ser chido, o sea, el contarlo puede ser divertido, puede ser una experiencia más, pero en el momento suele ser incómodo, al menos a mí a veces me es incómodo el estar como constantemente, y lo sigo haciendo porque esa incomodidad te trae cosas buenas, ¿no? Te trae experiencias, te trae conocerte, que creo que es de las cosas más importantes, pero es incómodo. Y a veces cuando tienes otras ocupaciones, pues prefieres no hacerlo. Todas estas preguntas justo como que estamos haciendo, pienso que son esas las que son confrontativas y que son un poco incómodas. A veces, no siempre. Sí, coincido contigo en general. Y me pregunto como, o sea, ese sutil equilibrio entre, o sea, cómo estar en paz con ambas cosas. O sea, con tu historia personal, con tus cosas del día a día, y con
eso que va más allá de tu historia, de que tienes que pagar la renta y de que tienes que ir a trabajar y de que mañana hay tal cosa que se tiene que hacer. O sea, esa vida lineal que llevamos, ¿cómo balancearla con la percepción de algo más grande? Sí, porque a veces o se te puede ir mucho al estar fantaseando y el estar ahí preguntándote. O sea, yo por eso muchas veces me paso de estación, ¿no? Porque estoy así pensando cosas. Y estar ahí como analizando y todas estas cosas, pues a veces te pasas de estación. Y si vas tarde a tu trabajo, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, sí, creo que sí debe haber ahí una regulación, sobre todo en la vida adulta. Porque yo me acuerdo cuando estaba en CCH, por ejemplo, estaba más joven, pues no había problema. O sea, solamente me subía al transporte y iba así pensando un montón de cosas y sobrepensándolas. Llegaba y ya no había problema. Pero ahora que pues ya tienes algunas otras ocupaciones, ya llegas tarde a lugares y está mal. Y este tipo de situaciones creo que te evitan y te van quitando eso, que también por otro lado el quitarte este lado reflexivo, pues es triste. Bueno, al menos a mí me haría sentir triste el saber que ya no lo tengo, ¿no? Que ya se perdió. Igual este lado del sueño, el estar como decir, hoy ya no me acuerdo de ningún sueño, ¿qué me está pasando? Para mí sería triste el saber que perdí este lado reflexivo, esta parte que estoy como constantemente hablando conmigo o con Dios o lo que sea, ¿no? Y bueno, ahora me gustaría preguntarte acerca de un proceso en tu vida, sobre tu proceso creativo. ¿Actual? Ajá, en general, porque creo que no hablamos tanto de eso la vez pasada y me quedé con ganas de preguntarte cómo lo vives, o sea, qué es para ti el proceso creativo, cómo lo llevas a cabo, qué se siente, cómo lo experimentas. Es bueno que me preguntes así porque cuando me han preguntado ¿cómo es tu proceso creativo? Yo me quedo así como, ¿cuál proceso creativo? ¿De qué me estás hablando? Sí sé a lo que se refieren, pero yo siento que esperan una respuesta muy metódica de decir, pues mira, me levanto. Ajá, me levanto, agarro mi libreta. Y pues no es así, o sea, no es una realidad, al menos para mí y ciertas personas con las que convivo y que también se dedican a esta parte del arte o relacionado, no es así como tal, ¿no? Yo lo pienso como incluso desde que antes que yo me dedicara al dibujo, empieza el proceso creativo, ¿no? O sea, desde que existes y tienes conciencia de ti, empieza tu proceso creativo, porque es toda una trayectoria, una forma de pensar y de expresar las cosas que se ha ido formando desde que eres niño, ¿no? Tu forma de percibir y de utilizar los recursos para lo que tú haces, ya sea que seas escritor, ya sea que seas dibujante o lo que sea, tus recursos y todo lo que tienes parte desde tú cómo aprendiste a observar y a expresarlo en una libreta, en un baile, en lo que sea. Y pienso que es importante mencionarlo para después decir, bueno, entonces en mi vida diaria, pues yo estoy a veces desayunando, comiendo, lo que sea, o hay días en los que ni siquiera tengo ganas de dibujar, ¿no? O sea, no quiero saber nada de lo que es el dibujo, de la pintura, porque es a veces abrumante el estar pensando y estar viendo un objeto y decir, aquí está la sombra, aquí está la luz, y es de este color, y tiene estos matices y tal, ¿no? A veces es abrumante y no me gusta. Entonces intento como generalmente apartarlo de mi vida cotidiana, y cuando quiero y siento la necesidad de hacer algo, ya me pongo en ese modo, ¿no? Me siento y me pongo a reflexionar, pero visualmente, que pues es mi área visual. Entonces, pues de ahí parto, y si tengo alguna idea, algo que quiera expresar, no solo sentimental, sino a lo mejor me interesó este tema,
y digo, quiero expresarlo a como yo lo veo, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy trabajando en una serie de máscaras que se utilizaron en danza en distintas culturas antiguas, no muy antiguas tampoco, que sí, se siguen haciendo, pero se están perdiendo, ¿no? Entonces este tema me interesó no por algo histórico como tal, que también es muy interesante, pero yo empecé por lo visual, o sea, me gustó mucho y se me hizo muy lindo cómo visualmente está esta parte de la máscara, ¿no? El yo y ponerte una máscara, ¿para qué? Que en muchas culturas se utilizan para distintas cosas, pero en algo como que convergen, ¿no? Que es el interpretar o esconder tu verdadero yo. Eso es como lo que tienen en común, ¿no? Todas estas partes de las máscaras, aparte de las ornamentales. Entonces a mí me interesa este tema y en algún momento, en un punto de mi día, yo digo, ok, me voy a poner a dibujar y me pongo en ese modo reflexivo de decir, este color de esta máscara lo quiero poner de esta manera y lo voy a transmitir y lo voy a traducir y cosas así, ¿no? Entonces creo que así es mi proceso creativo generalmente, no siempre, a veces solo me pongo a dibujar y lo que salga, el cómo me sienta en ese momento. ¿Eso responde a esa pregunta del proceso creativo? Claro que ¿Crees? sí. Es tuyo. No hay otra respuesta correcta más que la que tú des. Okay. Y pues, ahorita que mencionabas máscaras, ¿cuáles son tus máscaras en la vida? Pues, no sé, muchas. Creo que todos usamos eso, ¿no? Usamos por ejemplo, con mi familia. Mi familia, a pesar de que tengo una buena relación con ellos y creo que es muy libre, aún así me pongo cierta máscara, ¿no? Y me porto de cierta manera y sé que ellos me perciben de cierta manera que a lo mejor con mis amigos no lo soy, ¿no? O en el momento de hablar con un desconocido soy distinta, ¿no? ¿A eso te refieres? Creo que no podría decir, tengo 3 máscaras y son para esto, para esto, para esto. Sería raro, sería muy analítico entonces, muy preciso. Pero no es tanto así, pero sí percibo que incluso con cada persona tienes una pequeñita máscara, ¿no? Aunque sea delgadita, si hace ciertos filtros, si hace ciertos... que al final se toma como que sigue siendo tú, ¿no? Es tu esencia, pero sigue siendo tú. Nunca me he sentido otra persona así tanto. Metafóricamente nunca he sentido una gran máscara o una máscara muy pesada al yo estar interactuando con las personas. Sí sé que cambio y sí sé que hay ciertas cosas que uno oculta, que uno deja de lado para hablar, pero nunca me he sentido con una gran máscara. Afortunadamente creo que eso es bueno. Eso habla de que pues siempre intento ser yo en diferentes matices, pero siempre intento ser yo, ¿no? Lo más yo posible, aunque eso sea difícil. Es muy difícil, pero se intenta, ¿no? Intenta siempre ser sincero contigo y saber que no... Sí es bueno tener ciertos filtros, tener ciertas máscaras, pero pues siempre conservando tu esencia, ¿no? O lo que tú eres realmente. No, nunca fingir o intentar ser alguien más. Siento yo al menos que es innecesario. ¿Te parecería, o sea, ahora que me lo estás contando, me parece como si hubiera una delgada línea en el que separa el elegir qué de ti mostrar y el empezar a usar una máscara? Okay. Porque no sé si a ti te pasa que pues depende, o sea, estás hablando con la otra persona, sientes a la otra persona y sabes como, o sea, de qué cosas no puedes hablar con esa persona, claro, o de qué cosas de ti no van al caso en ese momento. Y entonces tienes que elegir qué compartirle o de qué manera abordarlo. Y me parece, al menos en este momento, que ahí hay una muy delgada línea entre tener tacto y usar una máscara. Sí, es verdad, sí. Ay, eso creo que también depende mucho de cómo la gente te perciba, ¿no? Porque a lo mejor yo
yo soy una persona tímida, generalmente, ¿no? No por otra cosa, solo soy tímida, no soy muy extrovertida, pues. Y muchas veces, por ejemplo, al estar yo vendiendo, por ejemplo, lo que hago, mis dibujos, sí tengo que ponerme una máscara de extrovertida casi, ¿no? Bueno, para mí ya es súper extrovertido, a lo mejor no, pero pues para mí ya es súper extrovertido llegar y explicarle a alguien así de la nada y algún desconocido como de, oye, ¿qué crees de dibujo? Y el estar explicándole mi dibujo, para mí eso ya es demasiado extrovertido, ¿no? Entonces, intento siempre... Es que creo que esta parte del arte a veces, por los egos, los egos sobre todo, muchas veces sí cruzamos mucho esa delgada línea que mencionas, ¿no? Como el yo ponerme a explicarte como, no, es que el arte no lo puedes entender porque no has leído a tal autor. Entonces, creo que a veces utilizamos mucho ese recurso por una evasión quizá, o por el que no se haga de menos tu trabajo. Pero yo al menos intento no transgredir esa delgada línea y siempre estarme recordando como de, sigo siendo una persona, el arte no es nada más que una expresión de tu forma de ver la vida, ¿no? No es algo que estés tocado por Dios, no es algo que requiera que requieran pretensiones, pues. Entonces, es difícil porque pienso que el arte va mucho de eso a veces. Es triste, pero siento, al menos mi experiencia me ha hecho verlo. Y siempre estoy intentando como no transgredir y siempre decir como de, oye, pues así lo hago y no utilizar cosas innecesarias, ¿no? Palabras innecesarias, explicaciones innecesarias que seguro a la gente no le importa, pero que tú a fuerza lo quieres decir porque sabes que lo sabe, ¿no? Sí. y eso, o sea, intento no hacer ese tipo de cosas porque ahí siento que ya rompería yo con eso y ya me pondría una máscara del sabelotodo del dibujo, ¿no? Por ejemplo. Y no es mi intención y no es algo que yo quiera reflejar, la verdad. Al menos con ese ejemplo es algo que yo siempre intento tener en mente al hablar con alguien de mi trabajo, que no se vaya por otros lados, ¿no? O sea, no... Es difícil porque pues al final todos estamos pensando en uno mismo, ¿no? Y en lo genial que somos, en lo genial que hacemos las cosas. Pero es más importante el sí transmitirle a alguien como decir, es que esto yo lo hago así, ¿no? Que creo que puede ser más interesante que decir, es que estudié en tal escuela y estudié y hice tal cosa y así. Creo que es más cercano y más interesante el explicarle, por ejemplo, a alguien como de qué crees, esto salió porque iba en el camión y pues iba pensando en tal cosa, ¿no? Que otras pretensiones. Pienso yo que al menos así intento yo regular esa delgada línea que mencionas. Que en otros lados, a lo mejor en otras cuestiones, lejos del arte, pues creo que es más sencillo. Bueno, no, olvídalo, no, creo que hay cosas que no llegan a ser tan... Por ejemplo, aquí hablando, ¿no? Como al hablar, siempre intentas dar estás grabando y intentas dar cierta apariencia, cierto lenguaje. No picarte la nariz frente a la cámara. No picarte, eso es una máscara, ¿no? O sea, sí. No soy eso, pero tampoco es como que no picarme la nariz me haga no ser yo, ¿no? Entonces eso sé que lo puedo apartar. Que puedes guardar cierta compostura. Sigo siendo yo, ¿no? Creo. No es como que mi vida se base en una específica cosa, pero igual puedes llegarlo a confundir, ¿no? Y a lo mejor yo en este momento fingir que soy otra persona, ¿no? Por ejemplo, y te estoy hablando y a lo mejor tú ni me conoces y yo te estoy diciendo que así, que he vivido cosas increíbles, que he viajado a un montón de países y lugares, y no es cierto. ¿Y cómo lo confirmas? ¿Y cómo sabes que estoy usando la más grande máscara de la vida, ¿no? De mi vida. Pero no, siempre intento no hacerlo y pues saber. Es esa parte de conocerte y saber qué es lo que quieres, tener bien firmes. Sé que es bien difícil y suena como súper así trillado decir que debes de tener firmes ideales y que es difícil porque a lo largo de la vida y como vas pasando
Por ejemplo, en el anterior podcast yo decía como, es que el sueño, ¿no? O sea, y hablaba constantemente de eso y yo lo tenía muy arraigado. Y ahora que ha pasado, lo sigo conservando y lo sigo teniendo como algo bonito de mi vida, pero ya no es como en lo que estoy inmersa totalmente, ¿no? Entonces, a veces es difícil separarse y conocerse y saber, a lo mejor ya no dibujo mis sueños, pero mi obra sigue diciendo algo, ¿no? Algo importante para mí al menos. No sé. Es como, por ejemplo, y al ser artista, porque es diferente o sea, el ejercicio artístico, al menos en este momento me parece que implica una constante negociación con el ego, como dices. Sí. Porque por una parte, pues lo tienes que hacer brillar y lo tienes que mostrar y lo tienes que compartir. Y por otra parte está eso que dices de no permitirte convertirte en eso. En tu experiencia, esa negociación, ¿cómo sucede? O sea, ¿cómo...? Porque además, por ejemplo, dices que eres una persona tímida. Sí. Al ser una persona introvertida, al ser una persona con tendencias más reservadas, ¿cómo haces esa negociación contigo misma de, ok, ahorita toca, pues, brillar mucho? O sea, y mostrar lo que hice porque lo hice y es lo que toca hacer, ¿no? Pero sin dejar que se vaya al extremo y que se convierta en una máscara. Pero y a la vez empujarte para que no se quede como en algo así apagado de, no lo sé, porque tu personalidad es más introvertida, o sea, sino como que hay una negociación implícita en ese ejercicio. Sí, claro, sí. ¿Cómo llevas a cabo esa negociación implícita en ese proceso? Pues es que es una lucha ahí, o sea, tú me ves muy tranquila hablando, pero pues constantemente estoy ahí así como de, no, espera, eso no, eso sí, esto así, ¿no? Como que internamente estás ahí como peleándote contigo, ¿no? Como, y mentalizándote como esto no va acorde a lo que tú quieres decir, o sea, te estás yendo por otros lados, pero eso mentalmente, ¿no? A lo mejor yo estoy hablando normal, pero mentalmente yo estoy teniendo ese pensamiento, ¿no? Es cansado, sobre todo a mí me parece cansado. Yo termino muy cansado cuando llego como a vender mi trabajo, que voy a algún bazar o voy a algunas cosillas como que me invitan. Casi no voy a exposiciones por lo mismo, porque me parece una situación difícil, como el hecho de yo exponer mi obra y mírenme, yo hice esto. Me es una situación incómoda, por lo mismo que no me gusta mucho, pues eso, soy más reservada. Entonces, en primera intento no exponerme a situaciones que siento que no van conmigo, como lo es una exposición así como tal. Y cuando tengo que ir a algún bazar a vender, sé que está mal porque no va mucho con lo que es el negocio, pero siempre estoy sentada esperando a que alguien se acerque y se interese de verdad así, porque ya ves, o sea, va la gente, pasa, lo ve y dice, sí, y ve otras cosas, ¿no? Está chido. No intento abordar así a la gente como de, oye, mira, pasa por aquí y ve y tal, y así. No hago eso precisamente porque sé que no va conmigo y no lo quiero forzar tampoco. Sé que por otro lado está mal porque a lo mejor perdí una venta, ¿no? Pero no quiero irme hacia eso, o sea, no quiero llegar a abordar y llegar como a... En mi mente es como si yo estuviera perturbando a la otra persona y no me gusta perturbar a las otras personas con algo mío, ¿no? No lo siento sincero. Entonces, siempre estoy sentada y esperando a que alguien se acerque. Y ya le digo como de, hola, y me presento y le hablo sobre lo que estoy haciendo o lo que hago y le enseño un dibujo, tal. Dentro de mí pues sigo teniendo esa lucha como de, a ver, no vayas a irte por otros lados, no digas tales cosas, sé concreto, ¿no? O sea, uno debe de ser muy concreto y sincero en lo que está diciendo, pienso yo.
Y ya, esa es mi manera de abordarlo. Al final, la verdad es que termino muy cansada emocionalmente y también hasta físicamente me pone tensa, ¿no? Y termino cansada, pero con una buena experiencia y la primera vez que lo hice, pues a pesar de que terminé cansada, fue una satisfacción porque dije, lo hice. Y sí pude, o sea, pude convivir con otras personas de manera normal, hablando de lo que yo hago, pero pues también no yéndome hacia esos lugares a los que yo no quiero tocar, ¿no? No quiero parecer de cierta forma, o no va con mis ideales o con lo que yo quiero expresar con mi obra. Entonces, no sé si lo he logrado, la verdad, creo que eso me lo podrían decir las otras personas, las personas que han convivido, porque a lo mejor sí se me ha ido y me veo bien así, pretenciosa, ¿no? Quizá, y yo no lo percibo así. Pero eso me lo dirían, pienso yo, que otras personas. O sea, sería como cuestión de preguntarle a alguien, ¿cómo me percibes? ¿Cómo percibiste esta situación, no? Creo que va más de eso. Pero al menos yo, dentro de mí, yo digo, bueno, lo intenté y creo que lo logré, ¿no? Ok. Y... ¿Y nunca te ha pasado que se te sale algo? Como... Sí, como algo que no quiero decir. Ajá. Sí. ¿Y cómo lo identificas? ¿Y cómo qué haces después de que sucede? Me quedo así como de diablos. Lo pienso en mí y digo, ¿por qué dije esto? No suelo... a veces sí intento como... Si yo sentí que soné de cierta manera que no quiero sonar, como pretenciosa, por ejemplo, intento hacerle ver a la persona que no quise sonar de esa manera, ¿no? No sé si sea necesario a veces, incluso yo creo que la gente a veces se queda como de, ¿qué? Pero sí intento decirle a las personas como, oye, no es por sonar así, pero mira, te voy a explicar esto, o mira, tengo que decirte esto para llegar a este punto de mi obra, ¿no? O sea, tengo que explicarte que yo van tantos años que dibujo, para explicarte que pues con estos años que dibujo, pues yo llegué a hacer esto, ¿no? O tengo que explicarte el pigmento que utilicé en este dibujo, no por querer sonar de cierta manera, sino porque es necesario, ¿no? Y lo intento expresar y hasta yo creo que a veces es gracioso, ¿no? El expresar que te sentiste de esa manera y decir, no, espera, no era por eso. Creo que eso es parte de esa naturalidad que intento yo conservar, o al menos yo recordarme, y de decir, pues soy solo una persona, ¿no? Y estoy hablando con esta persona y tengo que explicarle y expresarle lo que yo estoy haciendo y mi trabajo, ¿no? Y ya. Entonces, se lo intento decir directamente, o cuando me doy cuenta después de mucho tiempo, pues sí estoy repensándolo como de, no debí de haber dicho eso. Para la próxima, pues no evitar ese tipo de temas, ¿no? Y ahí, en tu caso, no has tenido como una negociación entre, o sea, guardar esos principios que mencionas y el reconocimiento, o sea, el autorreconocimiento, ¿no? O sea, como que no permitir que esta barrera de repente te lleve a un lugar en el que ya tampoco te reconoces. A ver, no sé si entendí bien, pero es que yo constantemente justo estoy intentando esta parte del autorreconocimiento, porque también se sabe mucho que cuando te dedicas al arte tiendes a menospreciarte, ¿no? Y compararte. Creo que eso también es un punto muy, muy interesante, que también me pasa constantemente, y yo lo que intento es, tengo un reconocimiento y intento ser lo más objetiva posible con lo que hago. O sea, mis dibujos los intento ver y analizar, no de manera de decir, están hermosos, son horribles, sino ser objetiva, o sea, así como si analizara un dibujo de otra persona, de un amigo que me dice, oye, ¿qué opinas de este dibujo? Y decir, soy objetiva y decir, pues esto está bien, esto podría ser mejor, esto está mal, y aceptarlo, ¿no? Aceptar sobre todo que no eres la única persona que se dedica a eso,
y que hay gente muchísimo mejor que lleva muchos años de experiencia o pocos, pero se le dio súper bien por ciertos factores de su vida, y siempre tener eso en mente, ¿no? Y en ese punto llega la comparación, que yo pienso en lo personal que la comparación es buena, pero no esta comparación autodestructiva, ¿no? Sino compararlo y decir, ok, esta persona es muy buena en lo que hace y tiene un porqué, ¿no? No es nada más como, ay, sí, es buena y ya yo no, y ni modo, y así es la vida, ¿no? Sino decir, ok, esta persona es muy buena en lo que hace, ¿por qué? Porque se esforzó, porque lleva tanta trayectoria, porque estudió. Entonces decir, pues a lo mejor yo no tengo los mismos años, no soy tan joven, no soy tan mayor, pero pues yo estoy esforzándome, ¿no? Y estoy intentando ser mejor cada vez, no mejor que los demás, pero pues sí mejor para mi percepción. Y creo que eso es como lo que intento tener en mente. Es bien difícil y a veces sí caigo y digo, no, igual y no soy buena para lo que estoy haciendo porque hay gente mejor o hay gente que lo hace más chido, lo expresa mejor, tiene mejores temas, no lo sé. Pero pues eso, o sea, no es como que yo estoy intentando ser mejor, sino hacerlo algo que me guste y que el resultado me guste, ¿no? Con un tema que me interese, pero también con un resultado en cuanto a técnica que me guste y que con la que yo esté satisfecha. Pero siempre pensando en que siempre se puede mejorar, ¿no? ¿Y en este momento de tu vida te dedicas 100% a tu creación artística? Sí. ¿A 100%? Sí. ¿Ese es tu modus vivendi, es tu sustento? Sí. Okay. ¿Y cómo bueno, qué mecanismos has desarrollado? ¿Cómo lo has, cómo has establecido? ¿Tienes algún sistema? Cuéntamelo. Pues me dedico actualmente, o sea, tatúo. Entonces creo que eso es algo que me da mucha estabilidad. A veces, porque no tiene mucho que empecé, tiene unos 2 años aproximadamente que empecé con el tatuaje y es algo lento. Bueno, al menos para mí ha sido algo lento, como el darme a conocer y decirle a la gente, mira, hago dibujos pero también tatúo, ¿no? Puedes venir y que la gente tenga confianza porque eres inexperto, entonces es difícil que la gente tenga confianza y vaya a tatuarse contigo. Entonces eso, por un lado, pienso yo que puede ser un trabajo más estable. En algún momento quisiera que fuera más estable y poderme dedicar como tal al tatuaje, y por otros lados tener pues esta parte del dibujo, de la pintura, que en algún punto convergen. Es distinto, sí es muy distinto incluso, no sé, el área laboral. Las personas, los clientes son muy distintos, es muy distinto como tú vendes el tatuaje y como tú vendes el dibujo, pero quisiera como que mi principal fuente económica, que es importante al final, fuera el tatuaje, y por otro lado el dibujo como, no un hobby, pero sí algo que yo haga nada más por mí y que no lo vea tanto como un negocio. Por o sea, en estos momentos de la vida, las situaciones, curiosamente, se dio que estoy teniendo más trabajo de dibujo que de tatuaje, que está bien al final, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuanto al dibujo, yo me dedico a ilustrar, le estoy ilustrando a distintas bandas, sus sencillos, porque ahorita están sacando mucho sencillo, ya no es como tal un álbum, sino que sencillos, ¿no? Una canción, y quieren ilustrar esa canción y tener una imagen para las distintas plataformas, ¿no? De música. Entonces yo a eso ahorita me dedico, y curiosamente he tenido más trabajo de esto que del tatuaje, que yo pensaba que iba a ser al revés, luego, pero no, me equivoqué. Pero también está chido y lo estoy disfrutando, pero pues sí, quisiera que primero sea el tatuaje y después sea el dibujo, y pues a eso básicamente me dedico, o sea, ya está de lleno, y quisiera que fuera así siempre, toda la vida. ¿Cuánto tiempo llevas ya dedicándote de lleno así? O sea, ¿cuánto tiempo lleva esto? Así de lleno, no te sabría decir. No tiene mucho así de lleno, yo creo como unos 2 años. Yo creo que desde que empecé a tatuar, dije ya mejor otras cosas que sean aparte, no quiero dedicarme a otras cosas. Es que siempre he estado como dibujando, entonces siempre me he sentido que me dedico a eso, pero creo que ahora lo estoy tomando ya de lleno, o sea, ya en serio, ya como
como mi forma de ganar dinero, como mi forma de vivir, o sea, ya lo tomo como un trabajo como tal. Pues sí, unos 2 años aproximadamente desde que empecé a tatuar. ¿Y operas así como freelancer, o sea, como en un esquema de freelancer de que tienes tus clientes y los manejas? Sí, totalmente, sí, así totalmente, o sea, porque en nuestro estudio, se llama Ovejanesia, en nuestro estudio cada quien lleva sus citas, o sea, no es como que el estudio te ofrezca citas, sino que cada quien tiene que conseguir sus citas a como le plazca. Entonces, pues eso, así estamos. ¿Y cómo ha sido para ti ese proceso de freelancer de conseguir tu agenda de clientes, de gestionarla, de que siempre tengas clientes para cubrir tus gastos? ¿Cómo lo has vivido? Es bonito, muy muy bonito, pero muy frustrante. Es gratificante cuando lo consigues. Te digo, ahorita en cuanto a dibujo, yo no he conseguido tener así, ¿no?, una agenda, que es la idea. Espero en algún momento llegar a eso, pero no lo he conseguido. Entonces eso es frustrante. A veces es como, igual tienes que pensar, sí, soy buena en lo que estoy haciendo, o por qué no tengo más trabajo, ¿no? ¿Por qué no tengo más clientes? ¿Por qué la gente no me está pidiendo mis diseños o tal, ¿no? Entonces es frustrante por ese lado y puedes caer en este hoyo de decir, es que sí, no soy bueno y ni modo, ya no me voy a dedicar a eso y dejarlo, que es la parte como, pues, para mí es más triste o es más fácil decir dejarlo y dedicarme a otra cosa que me deje un dinero seguro, ¿no? Pues es ser insistente, sobre todo uno tiene que ser insistente y muy paciente con lo que hace. Entonces es eso, tener paciencia. Es muy bonito, es muy gratificante cuando logras tener esas citas, logras que a la gente le guste, o sea, vea su tatuaje y digas, órale, o sea, me gustó mucho tu trabajo, gracias, y voy a volver, ¿no? O que te den una propina incluso, porque pues se usa mucho eso, o sea, tú tienes un rango de un costo, pero hay gente que te da un extra porque dice, oye, me gustó mucho lo que hiciste. Eso es súper gratificante porque es algo que tú hiciste para esa persona especialmente y le dedicaste mucho esfuerzo y mucho tiempo para esa persona, y que le guste y que lo valore es bien, bien bonito y se siente bien chido, o sea, sí, o sea, se siente muy, muy lindo porque aparte el tatuaje pues es algo permanente como tal, entonces es todavía más difícil que la gente quede satisfecha con con tu trabajo, ¿no? No es lo mismo que en un dibujo, porque en un dibujo pues no hay problema, si no le gusta se corrige, se cambian algunas cosas o se hace otro. En un tatuaje no, entonces es todavía más gratificante y más bonito que a la gente le guste. Entonces, por un lado frustrante, por un lado es muy, muy, muy lindo. Se siente bien poder ganar dinero de eso, o sea, creo que mucha gente tiene el tabú de, no, es que el arte debe de ser así, de cierta manera, no debes de hacerlo por vender y tal, ¿no? Pero en el momento en que te empiezan a remunerar, y no por ser un ambicioso, abusivo o lo que sea, que la gente empieza a valorar tu trabajo y tú puedes vivir de eso porque estás recibiendo un dinero de eso, es muy, muy bonito, se siente muy bien. Creo que sí es... Sabía yo que yo me quería dedicar a eso, pero ahora que lo experimento de esta manera, sé que sí, de verdad, sí es a lo que me quiero dedicar, se siente muy, muy, muy chido. Y por ejemplo, como freelancer, el darte a conocer, el promocionarte, o sea, ¿cómo captas tú clientes? O sea, ¿qué medios utilizas? ¿Te han llegado nada más así? ¿O te has anunciado en algún lugar? ¿Qué mecanismos en tu experiencia fueron los que te dieron resultado? Lo utilizo distinto porque tengo 2 perfiles distintos, uno de dibujo y uno de tatuaje. ¿En Instagram? En Instagram, sobre todo en Instagram y en Facebook, porque Facebook también me ha resultado bastante bien. O sea, la gente dice que Facebook ya está muriendo, pero a mí me ha resultado por el momento bien. Pero sí, sobre todo más en Instagram, ¿no? Que funciona actualmente más como un portafolio, se ve. Entonces, tengo ambas cuentas y lo que hago, o sea, tengo mi cuenta para tatuaje y mi cuenta para dibujo. En el dibujo, pues, intento no... Por lo mismo intento que no sea
como tal un negocio, o sea, que no dé la impresión de que es un negocio, sino que es con el afán de compartir y ya. Entonces siempre intento eso, como que eso se perciba, que no es como, oye, mira, te estoy vendiendo esto, un blog de vender, ¿no? O sea, de negocio, pues. Y por otro lado, en el del tatuaje sí lo intento como expresar más como eso, como aquí está mi trabajo y lo vendo, ¿no? Porque es lo que quiero que se exprese y así lo llevo. Entonces en uno subo de cierta manera, o sea, subo ciertas cosas, pero es más como compartir nada más mi trabajo, y en el otro es más hacia la venta. Y así lo llevo, y creo que, te digo, en lo del tatuaje me ha sido complicado. Pero, por ejemplo, en cuanto al dibujo, la gente que quiere un dibujo solita me dice como de, oye, ¿estás vendiendo esto? Esta pieza en especial la estás vendiendo, y ya yo digo, pues sí, ¿no? O cuando ya tengo como la necesidad del dinero, como de decir, oye, ya me va a faltar tal dinero, si llego como a subir en historias, por ejemplo, como de este está disponible, este está disponible, este está disponible. Y ya. Y la gente ya se va acercando y va diciendo como de, oye, este me interesa. Y ya, de esa manera lo llevo. Y ha resultado bien. Creo que puede ser mejor por esta parte del Instagram, que ya puedes pagar publicidad, pero todavía me rehúso a pagar el Instagram. No has pagado publicidad, nunca. No. ¡Órale! No, nunca, no. Tenía un concepto muy específico de pagarle publicidad a Instagram, que voy a tener que ceder en cuanto, por ejemplo, en la parte del tatuaje. Seguro voy a tener que ceder en algún momento, porque pues sí quiero crecer y tener más un portafolio más extenso. Entonces, por ende, tengo que, ahora ya se mueve todo así, ¿no? Entonces, por ende, tengo que invertirle y decir, para llegar a más personas, pues tienes que pagar, ¿no? Entonces, en el lado del tatuaje, sí, se pagó. Tal vez, pero En el lado del tatuaje es así, pero en el de dibujo no pienso pagarle ni meterle nada de publicidad. Está bien así, y siento que pues la gente que está o que ve mis cosas y que sigue mi trabajo es porque le gusta mi trabajo, no por otra cosa. Y bueno, para concluir, porque se acabó la pila de esa cámara. Hablando de tu trabajo, ¿quisieras presentarte y dejarnos toda la información de dónde encontrarte? Sí, claro, pues yo soy, ya lo hago en este momento. Sí. Yo soy Paola Cutulén. El apellido es un poco extraño, es Coutollenc. Estoy como Paola Cutulén en Instagram y en Facebook. En Instagram es @paola_cutulén, y en Facebook solo es Paola Cutulén. Solo utilizo esas dos redes sociales por el momento. Y ahí pueden buscar también mi trabajo de tatuaje. Todo lo tengo ligado, entonces ahí pueden buscar mi trabajo de tatuaje, de dibujo, y ya es lo que hago. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien.